las derivadas en la página 32 aplicando una regla que se llama regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es un ejemplo claro de la aplicación de las derivadas, en donde en realidad trabajamos con algo que se llama límite dentro de matemática. Van a encontrar en su material una abreviación como esta que dice LIM, y abajo van a tener siempre una X, una flecha y un valor numérico, que significa X tiende a, en este caso, 1. Y aquí van a encontrar una expresión en donde tenemos una fracción. Y lo que tenemos que ir haciendo son varios pasos hasta llegar a hallar la derivada de la función, o en este caso el límite de la función. Límite significa encontrar el valor de la función o de la expresión que tenemos aquí. Solo que en algunos casos tenemos resultados que no existen. Por ejemplo, un resultado en donde diga 0 sobre 0. Esa es una expresión que se denomina indeterminada o indeterminado, porque no podemos tener en el conjunto de los números reales un resultado como 0 dividido 0. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con la derivada es levantar la indeterminación, es decir, tratar de aproximarnos al valor real, valores numéricos reales que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces a eso le llamamos indeterminación. Cuando tenemos 0 dividido 0, eso no existe en el conjunto de los números reales, o sea, es un valor incalculable. Entonces, a través de la aplicación de la derivada podemos llegar a levantar esa indeterminación. Lo que es indeterminado, hacerlo determinado. Entonces, eso vendría a ser prácticamente el objetivo de la expresión límite. Primer paso que tenemos que hacer es reemplazar el valor al cual tiende X, en este caso 1. Esta es la expresión que tenemos originalmente. Para que podamos comprender mejor, entonces vamos a aplicar las estrategias correspondientes. Entonces aquí vamos a reemplazar el valor de X, que en este caso es 1. Así mismo como está en la expresión, voy a reemplazar X por su valor. En este caso, por ejemplo, dice X al cuadrado, entonces va a ser 1 al cuadrado, menos 2X, eso significa 2 por X, 2 por 1, más 1, dividido 3x cuadrado, o sea, va a ser 3 por 1 al cuadrado, más 2x, va a ser 2 por 1, menos 5. Y resolvemos las expresiones, el de arriba y el de abajo, cada uno por separado, de acuerdo a las operaciones que tenemos. Primero siempre las potencias. Entonces acá tenemos 1 al cuadrado, va a ser 1, menos 2 por 1, que va a ser 2. Las sumas y las restas nos van a esperar hasta el final. Abajo tenemos 3 por 1 al cuadrado, que va a ser 3 por 1, más 2 por 1, 2, menos 5. Entonces arriba podemos efectuar signos iguales, se suman, entonces acá tenemos 1 más 1, 2, y menos 2 es 0. Y abajo tenemos 3 por 1, 3, y esto ya podemos efectuar. Los signos son contrarios y lleva el signo del mayor, entonces 2 menos 5 me va a quedar menos 3. Entonces arriba tengo 0 y abajo 3 menos 3 también 0. Entonces a esto es lo que llamamos una expresión indeterminada. No tiene un valor calculable dentro del conjunto de los números reales. Entonces, ¿cuál es el paso número 2 para salvar esta indeterminación? Para saber a qué valor se aproxima esta expresión sin que sea indeterminado. Entonces volvemos a escribir la palabra límite de X, límite cuando X tiende a 1, y en mi expresión que yo tengo acá lo que voy a hacer es derivar, pero no voy a derivar como cociente, voy a derivar como términos o expresiones independientes, el de arriba parte y el de abajo parte. Entonces voy a derivar, esto voy a derivar y esto también voy a derivar aparte. Entonces, como tengo una suma y una resta, entonces derivo cada uno por separado. La derivada de x cuadrado es 2x, menos la derivada de 2x es 2,
y luego tengo 1. La derivada de una constante es 0, por lo tanto ya no se pone. Abajo derivamos cada uno otra vez por separado. La derivada de 3x cuadrado va a ser 3 por 2, 6x. Más la derivada de 2x, que va a ser 2. Y después tengo menos 5, que es una constante, y la derivada de una constante ya saben que es 0. Entonces no hace falta colocar. Una vez que yo derivo mi expresión, vuelvo a reemplazar el valor de x para ver si indefectiblemente es indeterminado o si se pudo salvar la indeterminación. Entonces vuelvo a reemplazar el valor de x, que en este caso tiende a 1. Cuando yo reemplazo el valor de x, ya no se pone la palabra límite o la abreviatura límite. Mientras yo no reemplace el valor y haga los procedimientos de derivación, siempre tengo que poner lim y abajo x tiende a el valor al cual tiende. Entonces voy a reemplazar de vuelta el valor de x. Entonces acá sería 2x, 2 por 1, menos 2. Y abajo tengo 6x, que va a ser 6 por 1, más 2. Entonces tengo multiplicación resta arriba y multiplicación suma abajo. Cada uno por separado. Voy a resolver. 2 por 1, 2. Menos 2. Y abajo 6 por 1, 6. Más 2. Entonces aquí tengo lo siguiente. 2 menos 2, 0. Y 6 más 2 queda 8. Y si ustedes efectúan en la calculadora 0 dividido cualquier otro valor, esto da como resultado 0. Y esto ya es un valor determinado dentro del conjunto de los números reales, porque 0 es un valor conocido para nosotros. Si hubiese sido al revés, cualquier número dividido 0 y ustedes lo efectúan en la calculadora, hacemos por ejemplo al revés, 8 dividido 0. ¿Qué tenemos como mensaje en la calculadora? Error. ¿Y eso qué significa? Que es infinito. Si esto fuese al revés, el 8 arriba y el 0 abajo, en lugar de 0, el resultado iba a ser infinito. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Si yo tengo 0 dividido un número, eso es 0. Pero si tengo un número dividido 0, eso es infinito. Entonces tengan presente siempre esa regla, porque infinito evidentemente que es un valor hasta el infinito, y 0 sin embargo es un valor que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar, o sea, es un valor conocido para nosotros. Eso significa que es un valor determinado. Entonces hasta ahí llega el ejemplo número 1, hasta que salga un valor determinado. Después tenemos aquí un segundo ejemplo. Dice el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. En el caso de funciones trigonométricas se aplica el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer paso, reemplazar el valor de x, que siempre me va a dar el ejercicio, en este caso tiende a 0. El valor de x es 0 y reemplazo aquí. Sería 1 menos coseno de, en vez de x voy a poner 0, y acá en vez de x voy a poner 0 también, al cuadrado, porque al cuadrado está aquí mi expresión. Entonces, fíjense que acá ya no estoy poniendo límite cuando x tiende a 0, porque ya reemplacé el valor de x. Cuando yo reemplazo el valor de x, ya no se pone el límite. Entonces, efectuamos esto que tenemos acá. 1 menos. Hacemos entonces la calculadora. Coseno de 0 es igual, y tenemos como resultado 1. Así mismo como está, vamos a introducir en la calculadora, coseno 0 es igual. Entonces el coseno de 0 les va a salir 1, y acá tenemos 0 al cuadrado, que es 0. Efectuamos la resta, 1 menos 1, 0. Y abajo 0. ¿Qué tenemos acá de resultado? 0 dividido 0 otra vez. Y esto es indeterminado. Entonces, cuando salga esta expresión, indica que tenemos que tratar de aplicar las reglas de derivación para ver si esa indeterminación se puede salvar o no. Entonces, ¿qué voy a hacer?
volver a copiar mi palabra límite cuando x tiende a 0 y empiezo a derivar. Vamos a derivar. Entonces, acá tengo lo de arriba, voy a derivar aparte, y lo de abajo voy a derivar aparte también. Entonces, aquí la derivada de una constante, porque en este caso es 1, la derivada de una constante es 0. Después tengo coseno de x. Este menos voy a conservar. Y luego la derivada de coseno es menos seno, perdón. Entonces voy a poner así en paréntesis porque es negativo. Y abajo la derivada de x cuadrado va a ser 2x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de menos por menos más seno de x. Y abajo 2x. Entonces, esta es la expresión derivada que yo pude obtener. Una vez que yo derive por primera vez, vuelvo a reemplazar el valor de x para ver si se levantó o no la indeterminación. Entonces aquí, por ejemplo, reemplazo el valor de x en mi expresión, que en este caso quedó seno de x sobre 2x. Reemplazo x por 0. Me va a quedar seno de 0 y abajo 2x, 2 por 0. Hacen ustedes en su calculadora seno de 0, así mismo como está ahí. ¿Y qué va a salir? Va a salir 0. Entonces, reemplazo el valor de seno de 0, que es 0, y acá tengo 2 por 0, que es 0. ¿Y qué obtuve acá? Otra vez una indeterminación. Entonces, derivé por primera vez, no se salvó mi indeterminación. Entonces, vuelvo a intentar por si en este segundo paso ya se salva mi indeterminación. ¿Qué me quedó entonces? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 2x. Esto es lo que me quedó acá, en el penúltimo paso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a derivar eso que me quedó. Entonces voy a tener límite cuando x tiende a 0 de la derivada de seno coseno de x. Y abajo la derivada de 2x va a ser solamente 2. Porque recuerden que se multiplica coeficiente con exponente. 2 por 1, 2. Y la x le resto un exponente. Y como este tiene 1, 1 menos 1, 0. Entonces, esto fue lo que yo obtuve al volver a derivar. Entonces, como volví a derivar, voy a reemplazar otra vez el valor de x para ver si se pudo salvar mi indeterminación. Entonces quedaría acá coseno de x, coseno de 0. Y abajo 2. Y efectúan en la calculadora así mismo como está. Hacemos coseno 0 es igual. ¿Y qué resultado obtenemos? El coseno de 0 es 1. Y abajo me queda 2. 1 sobre 2. Este es el resultado que yo obtuve aquí. Entonces esto ya es un valor determinado, ya es un valor conocido dentro del conjunto de los números reales. Si se puede efectuar, se efectúa, pero en este caso si hacemos la calculadora 1 dividido 2 va a salir 0,5 en decimales. Entonces pueden efectuar o dejar, mejor dicho, su resultado en fracciones nada más. Entonces finalmente pongo límite cuando x tiende a 0 de mi expresión original, que era 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. ¿Cuánto salió? Finalmente salió 1/2. Entonces eso vendría a ser ya nuestro resultado final. En eso consiste el proceso de la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital indica que podemos hallar los límites de ciertas expresiones aplicando las reglas de derivación. ¿Y qué hacemos? Algo muy importante. Lo que era inicialmente como indeterminado lo podemos volver determinado, aproximándonos al valor real. Este es el valor aproximado de lo que inicialmente salió indeterminado.